Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Este año pasaremos el Adviento en el Evangelio de Mateo, echando un vistazo al nacimiento de Jesús. Y así la semana pasada el pastor Jan nos llevó a través de la primera mitad del capítulo 1. Miramos el árbol genealógico de Jesús, su genealogía, y la semana que viene vamos a ver la famosa historia de los sabios que siguieron la estrella de Belén, estos reyes magos, para adorar al rey recién nacido. Pero esta semana estamos viendo el nacimiento de Jesús mismo. Y es una historia maravillosa. Para aquellos de ustedes que tienen hijos, probablemente tengan una historia de nacimiento especialmente con el primero, ¿no? Si sois primerizos, ¿no? Siempre que empezamos primerizos hay una historia. Esa experiencia siempre es tan loca y surrealista que se graba en la memoria. Tuvimos eso con nuestro hijo mayor, Owen. Con nuestra hija Nora. Nora también nació unos minutos antes del día de San Valentín. Y traté de hablar con mi esposa Kelly para que me diera unos minutos más, ¿no? Pero ella estaba siendo totalmente razonable, así que Nora debería que haber nacido el sábado 14. Que era el día de San Valentín. En cambio, nació el viernes 13, lo que explica muchas cosas, ¿no? Si conoces a Nora, obviamente. Así que nació el viernes 13 y al día siguiente me voy a casa para quedarme con nuestro hijo mayor, Owen. Y de la noche a la mañana, Boston es golpeada con la tormenta de nieve más masiva que hemos visto en todos los años que hemos vivido aquí. Todo al día siguiente se cerró y hubo una prohibición de viajar. Estábamos atrapados por la nieve. Kelly y Nora quedaron atrapadas en el hospital y terminaron teniendo que quedarse allí otro día más. Pero finalmente al día siguiente pudimos sacar el coche. Las carreteras estaban algo despejadas y podíamos ir al hospital y llevarlas a casa. Y si alguna vez has llevado a un recién nacido a casa desde el hospital, es una de las experiencias más aterradoras de tu vida. Por alguna razón, los llevas al auto, revisas 3 veces cada cinturón, cada correa del asiento del coche, y al salir del lugar del estacionamiento te sientes como si nunca antes hubieras conducido un auto en toda tu vida. Y ahí estás. Se te acaba de dar esa enorme responsabilidad, ¿no? Tienes que tomar a este pequeño, frágil, diminuto ser humano que solo tiene como 2 días de vida y llevarlo a casa sano y salvo. Pero para hacer eso tienes que conducir a través del campo de mina de los conductores de Boston. Y así las cosas van bien. Estamos como 2 manzanas de casa, estamos en la recta final, bajando por la calle Beacon. Y de repente el tipo en el carril de al lado decide que quiere estar en nuestro carril y se estrella contra nosotros. Y yo estaba como, no me lo puedo creer, esto no puede ser real, esto no puede estar sucediendo. Vamos a tener un accidente de coche del camino a casa del hospital con mi hija recién nacida. Todo el mundo estaba bien, ella estaba bien, era nueva en todo este asunto de la conducción, así que no sabía nada más, pero era normal por lo que sabía. Las cosas no salieron como las planeábamos y a veces eran estresantes, pero ahora miramos hacia atrás a eso como un buen recuerdo, como una historia que contar, ¿no? Y a menudo las cosas que son más memorables en la vida son aquellos momentos en los que las cosas no salieron según lo planeado y en las que no salen como esperamos, ¿no? O tal vez esperábamos que saliesen así, ¿no? Y la historia de la Navidad, la historia del nacimiento de Jesús es muy similar. Lees a través de los relatos y es una historia casi impactante e inusual. Es muy inesperada, pero también es muy memorable. Y lo que Mateo, creo que una de las cosas que quiere que hagamos mientras leemos su relato del nacimiento de Jesús, es entender que aunque sí, estas cosas son inusuales y tal vez fueron inesperadas para nosotros y tal vez fueron incluso inesperadas para María y José, que realmente no deberían de haber sido inesperadas. Porque en realidad todos estos detalles, las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús habían sido profetizadas cientos de años antes y estaban registradas en las Escrituras. Y fueron puestos ahí para probar y mostrarnos que ese era realmente el Mesías.
que todos estos detalles que estaban fuera del control de María y de José no estaban fuera del control de Dios. Y en realidad Dios estaba orquestando soberanamente estas cosas para responder claramente a la pregunta que cantamos en la época de Navidad, ¿no? ¿Qué niño nos es este? Tal y como dice la canción navideña, ¿verdad? Y la respuesta es que este no es un niño ordinario. Que Jesús es el hijo de la promesa, el hijo de la profecía, el Mesías. El hijo de María y sin embargo también es el hijo de Dios, Emmanuel. Completamente humano y completamente divino. Y así nuestro texto de hoy, vamos a ver la segunda mitad del capítulo 1. Mateo, desde el principio, que va a ser el versículo 18. Si tienen sus Biblias pueden seguirlas. El pasaje también va a ser leído. Y los 3 puntos que vamos a estar viendo el día de hoy son, en primer lugar, el nacimiento de Jesús. Punto número 2, vemos que Jesucristo es amado. Y el tercero, vemos que Jesucristo es nombrado. Así que voy a leer el pasaje, ¿vale? Empezamos desde el versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. ¿Podrías orar conmigo? Padre, te damos las gracias por hablarnos hoy y te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es poderosa, autoritaria para nuestras vidas, y también te damos las gracias por enviarnos tu palabra viva en tu Hijo Jesucristo. Y mientras examinamos los relatos de su nacimiento, hoy te ruego, Espíritu Santo, que imprimas estas palabras en nuestros corazones, para conocerlas, amarlas, aprenderlas y obedecerlas, para caminar en ellas. Y mientras lo hacemos, que podamos llegar a ser más y más como tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Así que el punto número 1 de hoy: Jesucristo ha nacido. Y este es el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. La Navidad es un momento para ir más despacio y reflexionar sobre la vida. Y creo que una de las cosas más importantes que necesitamos para frenar y reflexionar en esta época del año como esta es muy simple y sin embargo profunda declaración de que Jesucristo ha nacido. Y pensar en lo que eso significa, que el Todopoderoso, eterno, creador del universo, nació. No podemos apreciar completamente ni siquiera ese título, o sea, Creador Todopoderoso, porque no podemos ni siquiera empezar a apreciar el alcance y el poder del universo que este Creador creó. Mira, yo no soy astrónomo, pero he visto todo el documental de cómo funciona el universo en Amazon Prime, ¿vale? Así que básicamente, bueno, soy como un experto, ¿vale? Así que voy a llevarte en un pequeño viaje a través de nuestro universo. Empezamos con el hogar, dulce hogar, el planeta Tierra. ¿Y recuerdas la primera vez que volaste en un avión? Es fácil cansarte de viajar en un avión cuando lo haces mucho, pero esa primera vez, cuando todavía era increíble ese momento en el que veías todo, a medida que subes más y más alto en el aire y ves todo lo que hay debajo, que se vuelve cada vez más y más diminuto,
Te das cuenta de lo pequeño e insignificante que eres comparado con la vasta magnitud del planeta en el que vivimos. Vivimos en una época en la que con la ayuda de los telescopios modernos y los satélites estamos empezando a entender que por enorme que parezca nuestro planeta, es relativamente pequeño e insignificante comparado con la magnitud del universo en el que se encuentra. Así que si miramos incluso a nuestro propio sistema solar, el planeta Júpiter, esta es la Tierra junto al planeta Júpiter es un gigante. Júpiter es un gran gigante gaseoso de nuestro sistema solar. Júpiter es tan grande que el planeta Tierra podía caber dentro de su gran mancha roja. Es una enorme tormenta que hay, ¿no? Esta mancha roja que hay en Júpiter. Y ha estado ahí durante más de 300 años. Podrían caber 1.300 planetas tierras dentro de Júpiter. Ahora, si nos alejamos un poquito más del objeto más grande de nuestro sistema solar, el Sol podría albergar 1 millón de tierras en su interior. Y aún así sabemos que el Sol es una estrella relativamente pequeña comparada con la mayoría. Y así, incluso dentro de nuestra galaxia tienes estrellas como la que fue durante mucho tiempo, la campeona reinante. Y creo que ha sido destronado, ¿no? Y ahora se encuentra como en la 7ª u 8ª estrella más grande de nuestra galaxia. Se llama la VY Canis Majoris. Si buscas una imagen, puede que ni siquiera puedes verlo, pero encontrarás como un pequeño círculo azul. En ese círculo normalmente representamos la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y el Sol en sí mismo es como una mota de polvo comparado con esa estrella masiva, esa pedazo de estrella. Ahora, nos alejamos mucho más, y en el centro de la mayoría de las galaxias se cree que estas cosas, a las que llamamos agujeros negros supermasivos, tienen unas 40.000 millones, o sea, es como 40.000 millones la masa de nuestro planeta, de nuestro Sol. Y un pequeño porcentaje de esos agujeros negros supermasivos desarrollan cosas a su alrededor llamadas cuásares, donde increíbles cantidades de energía se arremolinan hacia adentro con una velocidad tremenda. Y luego, por alguna razón, son violentamente expulsados hacia afuera a casi la velocidad de la luz, alcanzando temperaturas de miles de millones de grados. Lo suficientemente poderoso como para eclipsar todo el brillo combinado de todos los miles de millones de estrellas dentro de su propia galaxia. Estos cuásares, ¿vale? Estos, vamos a llamarlos así, chorros, ¿vale? Pueden disparar partículas más allá de los límites de sus galaxias, hacia el espacio intergaláctico. Son trillones de veces más brillantes que nuestro propio Sol. Y hemos descubierto miles de estos cuásares entre los miles de millones de galaxias en nuestro universo. Ahora, el tamaño, la complejidad y el poder aterrador de las fuerzas dentro de nuestro universo dejan atónitos a nuestros físicos. No como los físicos, estos del sillón como yo, que ven un documental y ya son expertos. Hablo de expertos, ¿vale? Los que se pasan la vida estudiando estas cosas, ¿vale? Parecen ser complejamente paradójicos estas cosas. Exceden con creces nuestra capacidad de percibir y comprender, y sin embargo, el todopoderoso creador del universo, para quien y a través de quien todas las cosas fueron hechas, simplemente las hizo existir. Simplemente las hizo existir. El Dios que hizo eso eligió bajar y visitar una pequeña ciudad en un planeta diminuto, orbitando en una pequeña estrella, y la forma en que eligió visitarnos fue naciendo como un pequeño bebé indefenso y dependiente. Confiándose a dos adolescentes aterrorizados. No debemos subestimar la profundidad de la declaración de Mateo cuando nos dice que Jesús nació. Las esperanzas y los miedos de todos los años se encontraron en esa misma noche. Ahora, el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Y luego si saltamos al versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús fue profetizado. El nacimiento de Jesús fue milagroso y fue la prueba de que el Mesías había llegado realmente al final. Que este hijo de María era de hecho el Hijo de Dios, completamente humano y 100% divino, y que había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que así vemos que Jesucristo nace. En segundo lugar, vemos que Jesucristo es amado. Es en el versículo 19 donde dice, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras José pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y hoy le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Si estamos familiarizados con el Evangelio de Lucas, Lucas nos da un poco más de información sobre María y Mateo nos da un poco más de información sobre José. Y vemos cuando leemos esto que Jesús fue amado por José. Y podrías preguntarte, bueno, ¿cómo vemos a José amando a Jesús en este pasaje? Y para responder a esto realmente necesitamos establecer el contexto. Se nos dice que María estaba prometida con José. Que en esa cultura el matrimonio era un proceso que duraba como un año, ¿no? Normalmente empezaba cuando los padres arreglaban el matrimonio y comenzaba con los esponsales. Y luego, después de un periodo de espera de 12 meses, empezaba la boda y la consumación. Y así, durante estos 12 meses los prometidos se casaban legalmente. Era vinculante, pero no vivían juntos. No podían dormir juntos. La esposa permanecería en la casa de su padre y el marido iría a prepararles un lugar, a preparar un hogar para él y su esposa, de modo que al final de los 12 meses tendrían la ceremonia de boda y luego la esposa sería llevada a la casa de su marido para consumar el matrimonio. Jesús en realidad alude a esto, ¿no? Cuando habla con sus discípulos en Juan 14, les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Que nosotros como iglesia estamos, en cierto sentido, comprometidos con Cristo. Estamos legalmente unidos a Él por la gracia a través de la fe. Pero ahora Él también se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y estamos esperando el advenimiento de su regreso cuando venga, con la nueva creación para llevarnos al hogar. Y así ponte en el lugar de José por un momento, ¿vale? Eres un joven hombre y piadoso. Has hecho lo mejor para vivir una vida santa según la ley, según la palabra del Señor, y has permanecido puro para el Señor. Has permanecido fiel a tu esposa. Estás haciendo movimientos, moviéndote, haciendo sacrificios, trabajando duro para prepararte para pasar el resto de tu vida con esta mujer. Estás tan emocionado, incluso como si estuvieras anticipando el día de tu boda, ¿no? Y entonces un día aparece ella y dice, oye, José, amigo, tenemos que hablar. Podemos poner una de estas cosas en vivir, reír, amar y sobre el manto. Y hablando de risas, ha pasado algo gracioso. Algo bastante interesante. Y es que voy a dar a luz a un niño. Y José es como, pero bueno, ¿qué significa esto? Es como, y ella dice, bueno, a ver, José, estoy embarazada, pero no te preocupes, no te he engañado. Hay una explicación perfectamente razonable para esto. El bebé es de Dios. Y este ángel vino y me dijo que era favorecida y bienaventurada y que tú y yo íbamos a criar juntos al Hijo de Dios. ¿Verdad, José? Pero todo esto no está en el texto, obviamente. Puedes leer entre líneas. Pero con toda la seriedad, ¿vale? Y sin embargo, esto seguramente no habría sido divertido, ¿vale?
José había estado desconsolado, humillado, devastado, traicionado. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer José ahora? Según la ley, eso es adulterio. Según la ley, José habría tenido todo el derecho legal de avergonzar a María en público, incluso de apedrearla por lo que había hecho. ¿Y entonces qué va a hacer José? Las Escrituras no nos dicen mucho sobre José. Pero José probablemente murió cuando Jesús era joven. Lo vemos cuando Jesús tiene 12 años y nunca lo volvemos a ver. Desaparece. Probablemente murió cuando Jesús estaba en su adolescencia tardía. Nunca escuchamos a José hablar en las Escrituras, pero sus acciones hablan ahí, ¿no? Sus acciones dicen mucho sobre su carácter y sobre el tipo de hombre que era. Y vemos que José era un hombre que amaba a Dios, que amaba a María, y por eso tuvo la fe para amar a Jesús y tomarlo como su propio hijo. En el versículo 19 dice que José, siendo un hombre justo y no queriendo avergonzar a María, resolvió divorciarse de ella tranquilamente, a escondidas, ¿no? Pero mientras él consideraba estas cosas, el ángel se le apareció diciendo: José, hijo de David, no temas tomar a María. El niño que ella va a concebir es del Espíritu Santo. Y cuando despertó, él obedeció. E hizo lo que el ángel del Señor le ordenó. ¿Y cómo fue amado Jesús por José? Vemos que Jesús fue amado por José de tres maneras muy importantes. En primer lugar, vemos que José amaba a Jesús a través de amar a María. Es muy fácil pasar por alto esto, pero incluso antes de que el ángel aparezca, incluso cuando José estaba totalmente desconsolado, humillado, podemos ver que todavía amaba claramente a María. No quería hacerle daño. Y ni siquiera quería avergonzarla, aunque puede que tuviera todas las razones de hacerlo, pero en cambio resolvió divorciarse de ella en silencio para no hacer un gran espectáculo de esto. Y cuando se entera de la verdad, toma a la María como su esposa y se responsabiliza de cuidar de ella y del niño. Adopta a Jesús como a su propio hijo. Y luego veremos en las historias que vendrán que realmente él pastorea y dirige a su esposa y su familia con increíble coraje y compasión. Y los padres, una de las mejores formas de amar a nuestros hijos es amando a nuestras madres, a sus madres. Y madres, una de las mejores formas de amar a vuestros hijos es honrando al padre, a su padre. Y así como Cristo es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, en Efesios 5, se nos dice que los maridos son la cabeza de su esposa y necesitan, como Cristo lo hizo, apreciarla, nutrirla, dar su vida por ella, como Cristo lo hizo por la Iglesia. Y esto es lo que hace José, incluso a un costo increíble para sí mismo. Y como resultado, Jesús creció con la seguridad de tener una madre y un padre que no solo lo amaban, sino que claramente y con sacrificios se amaban también. Así que José amó a Jesús, amando a María. En segundo lugar, José amó a Jesús sometiéndose a Dios. Luego en Mateo se nos dice que José era un hombre justo, era un hombre devoto y piadoso. Y también parece ser un hombre muy humilde. Incluso cuando se enfrentó a una decepción extrema, no responde con ira o con furia. Cuando se entera de que María está embarazada, no es vengativo. En cambio, parece considerado. Las Escrituras nos dicen que pasó tiempo y consideró cómo responder. No estaba endurecido o amargado, era humilde, era manso. Y eso significaba que era lo suficientemente enseñable, moldeable como para recibir al mensajero de Dios y someterse al mensaje de Dios cuando le llegó, aunque le iba a costar caro. Pero José amaba a Dios, y la prueba de que amaba a Dios se encontraba en su disposición a obedecer a Dios. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:15 que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y como padres no podemos amar a nuestros hijos, como cristianos no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos y obedecemos primero a Dios, el Padre. El mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de toda la ley, porque toda la ley es una instrucción sobre cómo amar a Dios y al prójimo. Y así José ama a Jesús a través de su obediencia a Dios.
Y como padre terrenal de Jesús, entiende que él era simplemente un administrador que servía bajo la autoridad del Padre Celestial de Jesús. Pero también vemos que José amó a Jesús dejando un legado de fe. Los niños son muy buenos percibiendo la hipocresía. Y también lo son todos los demás a su alrededor, desde luego. Jesús creció con un padre que claramente creía lo que decía que creía. Y se aferró a sus convicciones incluso cuando era costoso. Y como cristiano, si realmente crees lo que dices que crees, si vives por fe y no por lo que se ve, sino por aquello que no se ve, algunas personas van a mirar tu vida y van a mirar tus decisiones y van a pensar que estás loco. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero das a la iglesia? ¿Que lees tu Biblia y que oras todos los días? ¿Que te niegas intencionalmente a ti mismo a los placeres de este mundo y que buscas vivir una vida santa? Algunas personas te mirarán y pensarán que estás loco. Incluso pueden despreciarte por ello. Pero otros, sin embargo, te mirarán y verán que tal vez haya algo en esto que tu testimonio muestre que esto sea algo convincente. Y ahora, sin fe, José, en esta situación, se habría divorciado de María y habría continuado con su propia vida. Pero en cambio, su fe lo lleva por un camino difícil. En una cultura de honor y de vergüenza, José, por el resto de su vida, soporta el reproche de aquellos que lo acusaron de casarse con una mujer infiel y de ser padre de un hijo ilegítimo. Y eso le iba a seguir por el resto de su vida. Vemos indicios de esto en los evangelios. Los fariseos en Juan 8 acusaron a Jesús de haber nacido de la inmoralidad sexual. La gente del pueblo natal de Jesús se refirió a él como el hijo de María porque claramente no era hijo de José, y mucho menos el hijo de David. Y nadie ciertamente no creía ninguna de esas tonterías de que él era el hijo de Dios. ¿Por qué José estaba dispuesto a hacer todas estas cosas? Uno se pregunta. ¿Por qué estaba dispuesto a soportar esta humillación y esta vergüenza? Es porque tenía fe. José tenía fe en que Dios algún día reivindicaría su propio nombre y la reputación de su familia. Tenía fe en que la verdad sería expuesta algún día. Él tenía fe en que no importaba lo que los demás dijeran de él, o de su esposa o de su propio hijo, sino que Dios estaba siendo complacido en ellos. Y tenía fe de que, aunque fuera despreciado por todos los hombres de la tierra durante todos los días en la tierra, que él iba a ser honrado por Dios por el resto de sus días, en la eternidad. Mateo 5, una de las primeras cosas que Jesús enseñó a sus discípulos fue que su testimonio en su fidelidad a él iba a tener este doble efecto en la gente, donde algunas personas iban a rechazarles y odiarles por ello, mientras que otros glorificarían a Dios por ello. Mateo 5, versículo 11 dice: Jesús: bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y luego continúa a partir del versículo 12: regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. José amó a Jesús siendo un buen esposo de María, siendo un siervo obediente de Dios y viviendo una vida de fe, confiando en Dios y haciendo lo correcto, incluso cuando era duro y cuando involucraba sacrificio. Y tercero, vemos que Jesucristo es nombrado. El versículo 20 dice que: pero mientras pensaba José en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús simplemente significa Señor. Yahweh, salva. Dios salva. No era simplemente su nombre, era su propósito y su identidad. Jesús nace y eres un rey salvador mesiánico. No es un rey que vendría a matar por su pueblo, como muchos en Israel habían esperado, sino un rey que iba a morir por su pueblo. Él no era un rey que había venido a liberarnos de la ocupación humana o del liderazgo romano, sino que había venido a salvarlos de sus pecados. Jesús nació para salvar. Jesús nació para morir, para ofrecer su vida como un sacrificio expiatorio por el pecado, y vivió perfectamente con este nombre. Y como resultado de esto, Dios el Padre lo resucita y le da un nuevo nombre. Esto es en Filipenses 2, 5 al 11, dice: ya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. José le dio a Jesús un gran nombre, y luego Dios el Padre le otorga un nombre más grande, el nombre que está por encima de todos los nombres. Pero entonces aquí vemos que Jesús también le da a José, y Jesús también nos da a nosotros y a José, un nuevo nombre. Vemos esto en el profeta Isaías, en el libro de Apocalipsis. Isaías 62, 2 dice: entonces verán las naciones su justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. En Apocalipsis dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que conquista le dará parte del maná escondido y le dará una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en la piedra que nadie conoce excepto el que lo recibe. Dios promete en Isaías 56 que a todos los que le sirven, dice: daré en mi casa, dentro de mis muros, un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y les daré un nombre eterno que no será cortado. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay mucho en un nombre. Los nombres son importantes. Nuestros padres nos nombran cuando nacemos. Nuestros amigos tal vez nos den como unos apodos, tal vez con nombres interesantes, pero en términos de afecto, obviamente, ¿no? Para nosotros, algunos nombres son buenos y otros son más dolorosos. Y estoy seguro de que María y José fueron llamados con muchos nombres a lo largo de su vida. Y muchos de nosotros hemos sido llamados con muchos nombres. Nos han dado etiquetas, motes, que han dejado profundas heridas en nuestras almas. Y como seguidores de Jesús, Jesús nos dice que debemos esperar ser llamados de muchas maneras. Muchos nombres, muchas calumnias, y algunas de ellas van a doler. Y otras van a cortar, va a hacer mucho daño, pero solo hay un nombre que realmente importa. Y Dios mira a José, este humilde, asustado adolescente con el corazón roto. Y me encanta cómo se dirige a él a través del ángel. Dice: José, hijo de David, recuerda quién eres. Dios nos mira. Dios nos llama suyos, sus santos, su pueblo.
Nos da un real sacerdocio, nos llama hijos amados, nos llama posesión preciada, nos conoce por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre y nos dará un nuevo nombre. Y aún más que eso, se nos dice que nos dará su propio nombre, un nombre que eclipsará todo dolor y vergüenza y reproche de cada nombre calumnioso que se nos ha llamado aquí en la tierra. Un nombre que nos dejará glorificados, reivindicados y redimidos. Y experimentamos esta bendición en parte ahora mismo, ya que llevamos el nombre de Jesús, y qué honor es ser llamado cristiano. ¡Qué honor! Piensa en ello. Debemos tener cuidado de caminar de una manera digna del nombre de Jesús, y así no tomar el nombre de nuestro Señor en vano. Se acerca un día en el que lo que ahora experimentamos en parte, lo experimentaremos entonces y luego en su totalidad como hijos de Dios. Romanos 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, para que no recibáis el espíritu de esclavitud para volver a caer en temor. Pero habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hermanos, con tal de que suframos con Él para que también seamos glorificados con Él. Porque considero, Pablo recuerda aquí, que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que se nos será revelada. Porque la creación espera con ansias la revelación de los hijos de Dios. El Adviento es una temporada de sufrimiento y celebración. Por un lado sufrimos. Vivimos en un mundo oscuro, caído y pecaminoso. Y por otro lado, celebramos que la luz de Cristo ha irrumpido en esta oscuridad y que la oscuridad no la superará. Y celebramos que a través del Mesías de Dios hemos sido justificados por la gracia a través de la fe, que Emmanuel, el Mesías, ha venido, plenamente Dios y plenamente hombre, y que su sacrificio fue plenamente aceptable y suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Celebramos que Emmanuel sigue con nosotros, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y que nos está santificando, nos está guardando, nos está sosteniendo y preparando para ese día en el que nuestra justificación y nuestra santificación son consumados en nuestra glorificación. Así que el Adviento es un tiempo en el que celebramos lo que ha sido logrado. Pero también es un tiempo en el que anticipamos lo futuro. Y es por eso que cantamos: al mundo paz, nació Jesús. No solo que ha venido y ha llegado, sino que está con nosotros ahora. Y viene una vez más. Y ansiamos el día de su regreso. Hoy no solo celebramos el Adviento, sino también una comunión. Y de la misma manera, la comunión es un tiempo para recordar el sacrificio de Cristo. La Santa Cena es un tiempo para nosotros de anticipar su regreso. En 1 Corintios 11, Pablo describe: recibid del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús en la noche fue traicionado, tomó pan y cuando dio gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera, también tomó la copa después de la cena diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto tantas veces como la bebáis en memoria de mí. Y luego dice: por cuantas veces coman este pan y beban de esta copa, tantas veces como la hagáis, proclamaréis la muerte del Señor, recordaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y así hacemos esto en recuerdo, en memoria de Cristo. Y también lo hacemos en la proclamación de que Él ha muerto
y que también ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios el Padre y que volverá de nuevo en gloria. Y así vamos a pasar a la comunión, y si estás aquí hoy y no eres creyente, y te has examinado ante el Señor y estás caminando en arrepentimiento, entonces eres bienvenido a participar en la comunión con nosotros el día de hoy. Pero si no eres cristiano, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Te pedimos que respetuosamente te abstengas de participar en esta parte del servicio. Esto no va a hacer nada para ti. No es nada mágico en esto. La comunión, la Santa Cena es un simple signo de la alianza entre Cristo y su pueblo. Pero si has tomado la decisión de convertirte en cristiano hoy, si estás listo para arrepentirte y poner tu fe en Cristo, eres bienvenido a unirte con nosotros en esta celebración también. Pero si eres cristiano, pero vives en un pecado donde no te has arrepentido, las Escrituras nos advierten sobre tomar la comunión, de no tomar la comunión de una manera indigna. Y lo siguiente lo dice aquí en Pablo en 1 Corintios 11, versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Así que antes de empezar, vamos a darnos un momento para que podamos pasar tiempo en oración, podáis examinaros, disciernan el cuerpo, en qué vamos a participar mientras comulgamos juntos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesús. Te agradecemos que nos envíes a nosotros a tu Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, te agradecemos por salvarnos de nuestros pecados. Te agradecemos por tu sacrificio. Estabas dispuesto a dejar la gloria en el cielo. Fuiste burlado, maltratado, abusado y asesinado. Y llegaste aquí en amor y nosotros respondimos con odio. Y Dios, solo tú puedes salvarnos de nuestros pecados. No hay otro nombre bajo el cielo por el que debamos ser salvos. Y por eso te damos las gracias por el Evangelio. Te agradecemos que hayas dado tu vida, que hayas tomado tu cruz, soportado el castigo que merecemos para poder compartir tu gloria. Y así, Padre, al examinar nuestros corazones, vemos tanto pecado y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos santifiques, que nos des poder para vivir vidas dignas del nombre de Jesucristo, dignas del Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión en el que se nos recuerda que, aunque somos grandes pecadores, tú eres un Salvador mucho más grande y que tu gracia es suficiente para nosotros. No hay nada que podamos hacer para ser salvados por nuestro propio mérito, sino que somos justificados libremente por gracia, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a crecer en nuestro amor y nuestra obediencia a ti y nuestro amor al prójimo. Que nuestras vidas dejen un legado de fe, que muestre al mundo que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.